Allora, abbiamo con noi Chavez Santana Itaiza. Lei è la professoressa di geografia dell'Università de Las Palmas de Gran Canaria. Lei è specialista nelle politiche pubbliche e servizi e ci parlerà della politica pubblica locale e della sostenibilità sociale, le chiavi per un cambiamento di paradigma per una gestione sostenibile del territorio. Bellissima già questa presentazione, Thaisa, proprio hai una bellissima presentazione, quindi ti attendiamo, benvenuta. Muchas gracias Isabel. Bueno, yo, como han hecho otros compañeros anteriormente, agradecer la invitación, muy feliz por estar aquí, por poder haberles seguido a lo largo de toda la mañana sin interrupción, por suerte. Y bueno, a Estefano también, que sé que está por ahí, nos hemos conectado días previos y bueno, ya procedo simplemente a hacer mi intervención. He hecho una humilde traducción de los textos también, como ha hecho algún compañero por ahí, para que puedan seguirme un poco mejor. Espero que la traducción automática también de Zoom vaya correctamente. Bueno, yo simplemente compartir algunos mensajes muy concretos en la línea en la que se ha estado hablando en la jornada de ayer y en la jornada de hoy, de la sostenibilidad particularmente, pero sobre todo una cuestión que, bueno, yo les lanzo, no sé si han reparado en cuánto no hemos detenido lo social, ¿no? Hemos hablado varias veces de cuestiones económicas, de lo cultural, que es verdad que está relacionado con lo social, pero bueno, cómo eso de lo social al final queda ahí como un integrado, pero no nos paramos a reparar en ello, ¿no? Bien, de esto de la sostenibilidad, yo creo que a todos nos puede sonar, independientemente un poco de los roles que tengamos. Me decías, Isabel, que pues las personas que iban a estar acompañándonos pues tenían diferentes perfiles, ¿no? Hay personas más con un rol, digamos, político, ¿no? O vinculados a la política, con rol un poco más técnico y bueno, y personas que simplemente pues por intereses, ¿no? Diversos, pues están escuchándonos y compartiendo hoy. Les sonará a todos seguramente esto de la Agenda 2030, de la Agenda Marco Internacional de Naciones Unidas, esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular en España ya tenemos, digamos, implementada esa agenda, ya la tenemos definida, vinculada a unos objetivos más concretos del país, pero cada una de las regiones, como les pasará a otras regiones de las que están aquí representadas, pues digamos que tenemos una realidad un poco más particular, ¿no? Que lo que es la realidad de todo un estado, de toda una nación, de todo un país. Entonces, bueno, en el caso de Canarias, ya tenemos también nuestra agenda regional, Canarias 2030, la tenemos ahí un poco en una imagen, ¿no? Y bueno, todo esto al final lo que hace es aterrizar esas esferas de la sostenibilidad que muchas veces o hay personas que no la conocen porque no se dedican a estas cuestiones, entonces les queda como un poco lejos el tema conceptual, o los que trabajamos con esto pues lo conocemos un poco más, que son esas esferas de lo social, lo ambiental, lo económico y cómo se relacionan, ¿no? Bueno, estas agendas yo más o menos he visto que las diferentes regiones que estamos aquí representadas pues ya están trabajando con esto, llevan unos años trabajando con esto, ya la tienen ampliamente desarrollada en algunos casos. Al final es una hoja de ruta y viene un poco a perfilar todo lo que realmente hemos ido compartiendo ¿no? en este encuentro. Entonces, bueno, hablamos de cuestiones como equidad social, como viabilidad económica o como entornos habitables, cuando, digamos, intentamos traducir todo esto de lo social, lo ambiental y lo económico. En ese sentido, yo simplemente un poco por hacer un nexo entre Canarias, donde me encuentro, y donde se encuentran ustedes, los que están ahí presencialmente y los que estamos conectando virtualmente. Canarias y Cerdeña tienen ahora mismo, cada una de ellas como regiones, pues una estrategia regional de desarrollo sostenible a partir de esos objetivos internacionales. Y aquí yo decía desde el inicio que quería enfatizar la cuestión social, ¿no? Es decir, he traído un poco cuáles son los ejes en los que se articulan estas estrategias. Hago un inciso, tengo obra aquí en el entorno, entonces espero que se me esté escuchando bien. Em, Sí, se está Decía escuchando todo que muy bien. enfatizar lo social y cómo evidentemente estas estrategias
también ha reflejado, ¿no?, ese concepto o esa esfera, ese énfasis dentro, digamos, de sus ejes, ¿no? En el caso de Canarias, es el primero de los ejes que se pronuncia dentro del documento, ¿no? Luego ya viene lo ambiental y lo económico, la gobernanza pública o la dimensión cultural, que está incluso separada de lo social. Y en el caso de Cerdeña, por ejemplo, la estrategia regional de Cerdeña, se habla de que, digamos que la región, ¿no?, que hay que avanzar hacia un desarrollo inteligente, verde, de entornos conectados, sociales, es decir, vuelvo a meter en este caso otra vez, incluye esa parte social, y una Cerdeña vecina, ¿no?, es decir, de comunidad, donde las personas al final tienen un rol muy, muy relevante. En ese sentido, digamos que de alguna manera, Jonathan, el compañero aquí de Canarias, hablaba bueno, también de la gestión sostenible y no tanto de lo que es el desarrollo, ¿no? Es decir, no seguir creciendo, seguir consumiendo sin antes pararnos en lo que es la gestión de lo que ya existe. En este caso yo un poco lo que les aporto, esta idea que les aporto de atender primero lo social y que la Agenda Canaria enfatiza en ello, nos referimos particularmente, por ejemplo, a que cuando planificamos desde lo público principalmente, ¿no?, digamos hablando desde la política pública, tiene que primar la sostenibilidad social, y además esto no son frases mías, son frases sacadas de la propia agenda, y nos habla de con criterios de interseccionalidad, es decir, todas las personas no tenemos las mismas necesidades, y es algo en lo que, digamos, en el desarrollo hasta ahora no hemos reparado. Hay diferencias por cuestiones de edad, por cuestiones de género, ¿no?, este tipo de diversidad, digamos, a la que debemos atender. Por lo tanto, son necesidades plurales, ¿no? Cuando pasamos a analizar que una política pública, un desarrollo tiene que ser sostenible ambientalmente, a lo mejor digamos que tenemos ese concepto un poco más consumido, ¿no? Pues aquí en este caso la Agenda Canaria lo que habla es de una producción, ese desarrollo que debe ajustarse no solo a la disponibilidad de recursos, que es algo que yo creo que ya tenemos más integrado, sino a cuál y cuánta es la población de demanda, volvemos a eso de lo social, y a cuáles son los hábitos de consumo. Y yo aquí añadiría incluso, que ya es un poco una aportación, ¿no?, que hay muchas personas que trabajan en esta línea, que los hábitos de consumo no es solo los que tenemos ya o los que venimos desarrollando, sino a que socialmente tengamos una vida un poco más consciente también, y hay hábitos de consumo que tenemos que ir adaptando. Comentaba Jonathan, decía antes, ¿no?, ponía el ejemplo de la movilidad. Estamos acostumbrados a usar el vehículo privado para absolutamente todos los desplazamientos, ¿no?, generalmente, pues a lo mejor ese hábito digamos, de consumo, ¿no?, de espacio, tenemos que darle una vuelta, y no es una cosa solo de política pública, sino que también es una cuestión comunitaria, ¿no?, social. Y por último, cuando hablamos de la sostenibilidad económica, que curiosamente es lo que generalmente, bueno, pues cuando damos datos, estadísticas del desarrollo, ponemos la economía por delante y hablamos muchas veces de cuánto PIB se ha generado, ¿no?, ese Producto Interior Bruto de los territorios. Bueno, pues aquí hablamos de que esa sostenibilidad económica realmente pasa por atender a una capacidad ambiental. Es decir, digamos que se van enlazando esas esferas unas con otras, y así es como funciona esto del desarrollo sostenible. Y esa capacidad ambiental tenemos que entenderla, que es que el inicio, el efecto significativo negativo del impacto, lo que llamamos la degradación ambiental, es lo que determina que una sostenibilidad, digamos la sostenibilidad económica. Es decir, el dinero, ¿no?, tanto dinero como tengamos no podemos invertir, sino que tenemos que poner la mirada en otras esferas para poder entender si un desarrollo es sostenible o no sostenible económicamente, ¿no?, porque al final entendemos que el dinero, digamos que todo lo puede, ¿no? Cuando vamos otra vez a la Agenda Canaria, un poco por ponerla de referencia y compartir con ustedes algo de nuestra región, en esta agenda se habla específicamente, como les decía, de la sostenibilidad social prioritariamente, ¿no?, en primer lugar, donde los objetivos de desarrollo nos dicen que sirven o funcionan o pretenden una vida digna y feliz, por lo tanto estamos hablando de personas, tiene que permitirnos desarrollar el potencial de las personas, de las comunidades, y lo que buscan son entornos seguros, entornos sanos, entornos justos que propicien la igualdad de oportunidades. Digamos que de ahí, es decir, en ese marco es donde tiene que encajar luego lo ambiental y lo económico, y no al contrario, nosotros adaptarnos a cuál va a ser el modelo de desarrollo económico o cuál va a ser el modelo de crecimiento, ¿no?
Bueno, de ahí, y ya casi voy terminando, he intentado ser bastante breve con un par de mensajitos nada más así para que luego ustedes puedan hacer preguntas si quieren. De ahí que tenemos que entender, y aquí lo leo Isabel con una pregunta que tú hacías anteriormente a uno de los ponentes sobre los agentes, ¿no? Es decir, ¿quién se debería encargar? Le preguntabas a Joana en la primera intervención de la mañana, ¿de quién depende el modelo, ¿no? ¿De quién depende estas decisiones que se han ido tomando, estos avances? Pues ahí los agentes sociales, si miramos a futuro y si miramos al presente incluso y aprendiendo de lo que no hemos hecho posiblemente en el pasado, los agentes sociales se entienden como agentes de cambio. Y esto está metido, digamos, dentro de lo que es algo que también nos va a sonar, que es la participación y la gobernanza, ¿no? Ahí tenemos una definición de las tantas que hay, que debemos entender la participación como una capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social. Es decir, esto de participar no es yo aportar lo que yo considero, sino pensar en esa diversidad que hablábamos antes. No solo lo público tiene que pensar en la diversidad social, sino que nosotros también tenemos que, digamos, de alguna manera, cuando participamos, las personas que somos más implicadas, ¿no? Que tenemos más opciones para formar parte de entornos de compartir y de reflexionar, pensar en otras realidades que no son la nuestra personal, pero que sí que, digamos, que todos tenemos unos derechos y por lo tanto tienen que ser reconocidos y atendidos. Y al final, digamos que esas decisiones, expresar esas decisiones, ahí como dice la definición, son aquellas que afectan a la vida propia y o a la vida de la comunidad en la que uno vive, ¿no? Es decir, no estamos solos, no es solo lo mío. Y de ahí un poco el nombre o el título de mi intervención, que es que si bien estas estrategias estamos hablando que son de escala o de ámbito regional, al final para poder conseguir que esos objetivos se cumplan, que esos retos, digamos, ¿no? Pues alcanzar, lo que tenemos que hacer es trabajar desde lo local, ¿no? Y ahí viene esa frase de lo local a lo global. Son los territorios locales, son los gobiernos locales, municipales, o en este caso aquí en Canarias, pues tenemos los gobiernos insulares, quienes tienen que generar, digamos, gestionar esa política pública y ver a través de indicadores que también se nombraba anteriormente, cómo se van cumpliendo, ¿no? Y cómo se puede ir regulando, se debe ir regulando, digamos, esa toma de decisiones y ese avance, ¿no? Al final, digo, pues concluyo que las políticas locales funcionan como base de esas políticas estratégicas de carácter regional y de ahí, digamos, o ahí está el futuro de ese desarrollo para nuestras regiones, ¿no? Y un poco por cerrar, invitarles como, bueno, como agentes de cambio que decía que éramos, independientemente de los roles que tengamos. Un poco la estrategia también está en plantear el dónde estamos y ese dónde estamos, pues hay que observar cuál es el espacio en el que estamos o con el que estamos trabajando, el que estamos viviendo, cuáles son los habitantes en esa diversidad que comentaba yo antes, ¿no? Y cuáles son los hábitos, qué es lo que estamos haciendo en ese territorio, qué es lo que más relevancia tiene o no tiene tanta relevancia, pero sí es verdad que hay que darle cabida a otras actividades, a otros usos que realmente diversifiquen, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Es otra de las preguntas y ahí viene, digamos, lo que es la sostenibilidad y un poco lo que yo planteo que es el enfoque socioespacial, desde ahí en la Universidad de Las Palmas, donde yo trabajo en Gran Canaria, pues ahí digamos que es una de las líneas que invitamos a desarrollar, ¿no? Que es lo social y lo espacial, cómo vivimos el territorio y cómo debemos vivirlo. Y luego cómo hacemos el camino, digamos, esa mirada al futuro, como nombraba antes, los indicadores, esa gobernanza, esa participación, ¿no? De los diferentes agentes de cambio y no olvidar esa interseccionalidad o esa diversidad que les planteaba, ¿no? Espero haber sido breve y haberme ajustado. Lo dejo aquí y les invito a que hagan las preguntas que estimen y cualquier cosa, bueno, tienen mi contacto, lo dejo ahí al final de la presentación también para cualquier cuestión que precise. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti, Thaisa. Brillante presentación, Thaisa. Brillante presentación y magnífico ejemplo de la importancia que tienen las políticas públicas para el desarrollo de un turismo sostenible, el gobierno y la colaboración para crear, para llegar a lo que es a la sociedad. Ha sido una magnífica ponencia. Lástima que vamos justo de tiempo, Thaisa, y no puedo pedirle al público si tienen alguna pregunta que hacerte. Estoy hablando español. Oh, avete capito così non traduco? Comunque un grande esempio questo, l'importanza di collaborare con le politiche pubbliche, Thaisa, e col governo per poter arrivare al popolo, no? Quindi la collaborazione e la cooperazione, l'importanza di una politica pubblica attiva. Grazie mille Thaisa, avremmo voluto farti anche delle domande, siamo giusti col tempo, grazie. Grazie Thaisa per il tuo tempo e per condividere con te la tua magnifica ricerca.
Gracias. A ustedes, gracias.